¿Los dinosaurios refutan la Biblia? Los científicos dicen que los fósiles de dinosaurios antiguos tienen millones de años. Sin embargo, la Biblia supuestamente dice que todo fue creado hace apenas 6.000 años. ¿Se contradicen la ciencia y la Biblia? En algún momento del pasado, la Tierra estuvo habitada por una extraña asamblea de impresionantes e inmensos reptiles. Gigantescos dinosaurios vagaban por la Tierra. Los lagartos del trueno, que pesaban 50 toneladas, debieron sacudir el suelo mientras caminaban. Otras criaturas fueron aterrorizadas por el horrendo tiranosaurio, un monstruo carnívoro de 50 pies de largo y 20 pies de alto, con una cabeza de 4 pies llena de enormes dientes en forma de sable. Pterosaurios de alas gigantes descendían en picado desde el cielo, mientras los océanos estaban llenos de temibles reptiles marinos llamados ictirosaurios y mosasaurios. Luego, en lo que probablemente sea el acontecimiento paleontológico más misterioso y dramático de toda la historia de la Tierra, los dinosaurios se extinguieron repentinamente. Los científicos dicen que la extraña y notable era de los reptiles ocurrió hace más de 70 millones de años. Sin embargo, la mayoría de las iglesias fundamentalistas y los grupos creacionistas intentan apoyar la idea de que Dios creó todo el universo, incluidos el hombre y los dinosaurios, hace unos 6.000 años. Así, el dinosaurio ha llegado a simbolizar uno de los desafíos más fundamentales a la Biblia y al cristianismo. ¿Puede la Biblia explicar la existencia de dinosaurios y otras criaturas extintas en el corto periodo de 6.000 años? Y si no, ¿debe rechazarse la Biblia? El hecho es que los fundamentalistas enfrentan un problema real al intentar incluir a los dinosaurios en 6.000 años de historia de la Tierra. Los hechos simplemente no lo permiten, incluso cuando se invoca el diluvio de Noé como explicación. Hecho número 1. Existe una gran diferencia entre el mundo del hombre y el de los dinosaurios. Vivimos en un mundo dominado por mamíferos, aves y hombres, pero imagina un entorno lleno de enormes criaturas cubiertas de armaduras, infernales reptiles voladores con una envergadura de 50 pies y rapaces serpientes marinas de 50 pies de largo. En verdad, los dinosaurios estarían fuera de lugar en el mundo actual. El mundo en el que vagaban los dinosaurios era, en muchos aspectos, completamente diferente al nuestro. El hombre se sentiría extraño en ese mundo, como si hubiera aterrizado en otro planeta. No hace mucho, James A. Jensen, paleontólogo de la Universidad Brigham Young, pudo haber descubierto el dinosaurio más grande de todos en Colorado. El hallazgo indica que una criatura de gran tamaño de 80 toneladas, 50 pies de alto y 100 pies de largo alguna vez habitó el área. Ciertamente, los dinosaurios eran sorprendentemente diferentes de los animales que encontramos en nuestro mundo moderno. Sin embargo, muchos fundamentalistas dirían que Adán y sus descendientes vivieron literalmente con los dinosaurios. Hecho número 2. El mundo de los dinosaurios y el mundo moderno de los mamíferos no están entremezclados en el registro fósil. Los dinosaurios no se encuentran en cualquier estrato de rocas. Solo se encuentran en lo que se ha denominado Mesozoico. Por este motivo se dice que los estratos mesozoicos representan la edad de los reptiles. Pero en la columna geológica los dinosaurios nunca se encuentran más allá de los estratos del Cretáceo superior, nunca en los estratos cenozoicos más recientes, que están asociados con hombres y mamíferos. El paleontólogo Georg Carten señala: los dinosaurios estuvieron con nosotros hasta el final del Cretácico. En nuestra mente podemos imaginarnos a los grandes saurópodos, las manadas de triceratops y el solitario y hambriento tiranosaurio, y sentir el suelo temblar bajo sus pies. Luego ascendemos unos centímetros en la serie de estratos y de repente todos desaparecen para siempre y todo está extrañamente vacío a nuestro alrededor. Escribe Edwin Colbert, el famoso experto en dinosaurios.
La gran extinción que acabó con todos los dinosaurios forma una de las principales líneas de demarcación en el registro de las rocas, indicando de una manera bastante espectacular y creciente, muy definida, el final de un largo capítulo de la compleja historia de la vida a través de los tiempos, dijo el famoso científico. Y el erudito George Gaylord Simpson ha dicho: es como si de repente se bajara el telón de un escenario donde todos los papeles principales eran asumidos por reptiles, especialmente dinosaurios, en gran número y variedad desconcertante, y se levantara de nuevo inmediatamente para revelar el mismo escenario, pero un elenco completamente nuevo, un elenco en el que los dinosaurios no aparecen en absoluto, otros reptiles son meros supernumerarios, y los papeles principales son interpretados por mamíferos de una especie apenas insinuada en los actos anteriores. El registro fósil es claro. Los estratos que contienen dinosaurios se encuentran debajo de los estratos que contienen los mamíferos y el hombre modernos. Hecho número 3. Muchos métodos de datación muestran que los dinosaurios vivieron hace millones de años. Los relojes radiactivos naturales, como la desintegración del uranio en plomo, del rubidio en estroncio, del potasio en argón y del carbono en nitrógeno, dan testimonio de la gran antigüedad de la Tierra. Todos estos métodos muestran que la Tierra y muchos fósiles, incluidos los dinosaurios, tienen mucho más de 6.000 años. Los anillos de los árboles, que en el caso del pino erizo, se remontan a más de 8.200 años. También establecen que la Tierra tiene más de 6.000 años. Muchos otros métodos de datación arrojan fechas extremadamente antiguas, tanto para la Tierra como para los fósiles de dinosaurios. El método de datación más nuevo es el llamado reloj de proteínas. Al medir la conversión de aminoácidos zurdos en diestros después de la muerte de un organismo, el reloj de proteínas también establece que los animales vivieron en la Tierra mucho antes de la supuesta fecha de creación de la Biblia. Por supuesto, esto no quiere decir que todas las fechas obtenidas mediante estos diversos métodos son 100% precisas. De hecho, en algunos casos se han obtenido resultados extremadamente inexactos, pero, tomados en su conjunto, proporcionan evidencia convincente de que la Tierra y muchas formas de vida tienen mucho más de 6.000 años. Hecho número 4. Tanto la Biblia como el registro estratigráfico entran en conflicto con la opinión de que el diluvio de Noé mató a los dinosaurios. La mayoría de los fundamentalistas creen que toda la vida data de la semana de la creación del Génesis. Según esta opinión, todos los fósiles deben haberse formado desde la creación del hombre hace unos 6.000 años. Por eso, muchos fundamentalistas invocan el diluvio de Noé como el mecanismo que exterminó a los dinosaurios y produjo los fósiles que ahora encontramos. Pero Génesis 6:19 establece claramente que de todo ser viviente, de toda carne, meterás en el arca 2 de cada especie para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Los dinosaurios eran criaturas terrestres que respiraban aire y por lo tanto deberían haber estado en el arca si estuvieran vivos en ese momento. Por lo tanto, no habrían sido asesinados por el diluvio y todavía estarían vivos hoy. Lo mismo se aplica a los reptiles voladores que habrían estado en el arca y deberían haber sobrevivido. Los reptiles marinos también deberían haber sobrevivido, aunque no hubieran estado en el arca. Pero las rocas nos dicen que cuando los dinosaurios terrestres murieron, también lo hicieron los reptiles marinos, los ictiosaurios, los plesiosaurios y los mosasaurios. Esto a pesar de que sin duda eran excelentes nadadores y deberían haber sobrevivido, tal como lo hicieron otros peces y criaturas marinas. Así que realmente no hay manera de encajar a los dinosaurios con el diluvio de Noé. Recuerde, el registro fósil muestra que los dinosaurios, los reptiles voladores y los reptiles marinos vivieron en una época diferente. No se encuentran entremezclados con los fósiles de aves, mamíferos o el hombre modernos. Si todas estas formas de vida hubieran vivido al mismo tiempo, deberían estar mezcladas en el registro fósil. Algunos intentan
racionalizar la clara separación entre los dinosaurios y el hombre, diciendo que cuando llegó el diluvio de Noé, los dinosaurios fueron barridos primero, pero que los hombres y otros mamíferos nadaron o estaban hinchados, o de alguna manera sobrevivieron de modo que los restos se encuentran sobre los estratos sedimentarios de la Tierra. Pero el hombre y muchos otros mamíferos son nadadores muy inferiores en comparación con los peces y los reptiles marinos. Cuando realmente analizas ese argumento, simplemente no se sostiene. Por estas cuatro razones, debemos rechazar la idea fundamentalista tradicional de que la Tierra y todas las formas de vida que alguna vez han aparecido fueron creadas hace apenas 6.000 años. Sin embargo, la Biblia sí proporciona la respuesta. Reconoce una tierra habitada, un mundo prehumano, antes de la semana de la creación, de Génesis 1. Génesis 1.1 habla de la creación original. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero entre los dos primeros versículos del Génesis existe un lapso de tiempo de duración desconocida. Por sorprendente que parezca, la Biblia en ninguna parte especifica el tiempo de la creación original. Tal vez fue hace miles de millones de años. La semana de la creación del Génesis tampoco constituye el único tiempo de la creación. Esto es evidente en el versículo 2 de Génesis 1, donde encontramos algo inesperado. La tierra quedó desordenada y vacía. Isaías 14 y Ezequiel 28 muestran que la tierra estuvo en un tiempo bajo el gobierno del arcángel Lucifer, y que su gobierno ocurrió antes del relato del Génesis sobre la creación del hombre. Así, la creación descrita en Génesis 1, comenzando con el versículo 2, es una creación posterior, después del mundo de los dinosaurios. De hecho, la Biblia nunca menciona a los dinosaurios, aunque sí menciona a muchas otras criaturas. La creación descrita en el Génesis, la de los mamíferos, las aves, las plantas con flores y el hombre, es la de una era que siguió al mundo de los dinosaurios. En realidad, es una recreación, una renovación de una tierra ya existente. Tanto la Biblia como el registro estratigráfico muestran que la única respuesta sensata es que los dinosaurios y su mundo existieron antes de la creación del hombre y la semana de la creación de Génesis 1. Con esta visión general de la era de los reptiles, los hechos de la ciencia y el relato del Génesis adquieren un nuevo significado. No existe ningún conflicto real entre la ciencia y la Biblia, pero un aparente conflicto a veces surge porque los hombres han entendido mal y malinterpretado no solo el registro fósil, sino también el relato bíblico. Estas verdades se han perdido para un mundo al que se le ha enseñado a creer en la teoría de la evolución que niega la Biblia y en una interpretación totalmente uniformista de la geología o en el concepto religioso insostenible de una tierra de 6.000 años de antigüedad y una geología basada enteramente en la de Noé, inundación. Los dinosaurios no refutan la Biblia. No hay conflicto entre el registro fósil y las escrituras. Más bien, la ciencia y la Biblia se amplifican y complementan mutuamente. ¿Por qué perecieron los alguna vez orgullosos dinosaurios? Según los paleontólogos, los dinosaurios dominaron la Tierra durante casi 140 millones de años. Luego, abruptamente, los principales grupos de reptiles desaparecieron para siempre. Al final del periodo Cretácico, los últimos dinosaurios, los plesiosaurios marinos, los mosasaurios y los pterosaurios voladores sucumbieron a alguna causa o fuerza desconocida. De hecho, la repentina extinción de los dinosaurios es verdaderamente uno de los mayores enigmas de la historia de la Tierra. Pero no fueron solo los dinosaurios los que desaparecieron. El final del Cretácico también vio la extinción de los amonites, moluscos con cáscara y tentáculos, gran parte de la vegetación terrestre leñosa de la Tierra y muchos grupos de plancton y foraminíferos. Sin embargo, el cataclismo devastador que fue responsable de una extinción tan generalizada no extinguió a muchas otras especies. Aunque parezca extraño, la mayor parte de la vida en la Tierra no fue destruida. Aparentemente sobrevivieron numerosas criaturas, junto con muchas plantas. De hecho,
Los paleontólogos concluyen que la extinción del Cretácico superior afectó solo a alrededor del 25% de las familias de animales de la Tierra. Esta extinción tampoco fue el único acontecimiento de este tipo en la historia de la Tierra. El período pérmico y la época del Pleistoceno también fueron épocas de gran extinción. Se han propuesto muchas teorías sobre por qué los dinosaurios y otras formas de vida se extinguieron repentinamente. Cambios climáticos, radiación u ondas de choque de una explosión estelar, un cambio en la vegetación, epidemias de enfermedades o cualquier número de otras causas. Pero teniendo en cuenta la diversa lista de criaturas que fueron devastadas y los diferentes entornos en los que existieron, e igualmente los muchos organismos que no fueron destruidos, nadie ha podido proporcionar todavía una explicación satisfactoria. Es difícil explicar la extinción simultánea de grandes tribus de animales tan diversos en relaciones y hábitos de vida, afirma el geólogo Carl O. Dunbar. Su causa es un completo misterio, observa Archie Carr, profesor e investigador de zoología en la Universidad de Florida. Así, el desconcertante enigma de la desaparición de los dinosaurios sigue siendo un enigma intrigante, pero sin resolver.